Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de YouTube. ¿Cómo andan? Y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Ahora que ya faltan cada vez menos tiempo para el inicio de la Copa América, vamos a intentar hablar y tratar de entender por qué Bolivia es tan mala en el fútbol. Si hablamos a nivel de selección, históricamente ganó una Copa América en el 63 siendo anfitrión, y que solo clasificó a 3 mundiales siendo el último en el 94. Pero sin embargo, lastimosamente, en estos últimos 22 años se han convertido en una selección que es un desastre total. Sobre todo si vemos en sus estadísticas. No ganan un partido de visitantes en eliminatorias sudamericanas desde hace más de 30 años, siendo en el 93 su última vez. Y si hablamos, por ejemplo, de participaciones en eliminatorias desde que se implementó el sistema de todos contra todos allá para la eliminatoria rumbo a Francia 98, sin contar este actual proceso rumbo al Mundial 2026, Bolivia solo tiene un promedio de 15 puntos en las últimas 7 eliminatorias jugadas, donde casi el 98% de esos puntos los saca jugando de local, mientras que ese restante 2% lo llega sacando de visitante rascando algunos empates. Sus horribles participaciones en Copas Américas, las malas participaciones de los clubes bolivianos en los torneos internacionales Conmebol como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y sin mencionar que Bolivia jugando de visitante contra otras selecciones o clubes en los últimos años se ha convertido como que en el culo fácil de Sudamérica. Ya que mientras países como por ejemplo Venezuela, que históricamente ha sido inferior a Bolivia, han logrado mejorar su fútbol, que incluso están peleando actualmente la clasificación al Mundial de 2026. Y por algo en este video explicaré a mi punto de vista cuáles son las razones del por qué a Bolivia le cuesta mucho destacar en el fútbol. Así que, sin más que decir, comencemos. El primer punto con el que vamos a iniciar este video va a ser el tema de los jugadores bolivianos. Y miren, la verdad que hablar acerca de los jugadores bolivianos se me hace un tanto difícil debido a que no he podido encontrar mucha información al respecto, ya que, bueno, el fútbol boliviano para la gran mayoría de personas es muy desconocido. Creo que podemos empezar diciendo de que estos jugadores no han sido formados adecuadamente. Y esto se debe a lo extremadamente precario que son las divisiones menores en ese país. Además que no se alimentan como debe ser un futbolista profesional, que lastimosamente tienen la fama de ser futbolistas no muy profesionales, que no entrenan como se debe, que son demasiado indisciplinados y que les gusta mucho esto de salir de joda. Y además, algo que pude llegar a ver y escuchar específicamente de mayormente gente que habla acerca del fútbol boliviano, es que el jugador boliviano, por líneas generales, es demasiado emocional. Es extremadamente conformista y se resiente muy fácilmente. Casi siempre les cuesta aceptar las críticas de cualquier tipo. Porque a cada tropiezo que estos tienen, no es que busquen aceptar sus fallas, sino que van a tratar de todas las maneras posibles en darle una excusa. Pasemos ahora al segundo tema, el cual es el nivel de la Liga Boliviana. La Liga Boliviana, que se sabe que a nivel internacional es considerada una de las peores ligas de Sudamérica, junto con la Liga Peruana y la Liga Venezolana, donde los únicos logros destacables que han logrado conseguir a lo largo del tiempo en torneos internacionales a nivel de clubes son un subcampeonato de Copa Sudamericana y ser semifinalista de la Copa Libertadores. Y de seguro varios de ustedes se preguntarán a qué se debe que el nivel de la liga boliviana sea tan paupérrima. Bueno, pues esto se origina gracias a varios factores que son los principales, como la incapacidad de los propios jugadores, que ya la expliqué en el anterior punto, el aumento del desinterés de los ciudadanos bolivianos a su propio fútbol, esto debido a la poca o nula cultura deportiva que hay en el país, sumado a la escasez de proyectos de divisiones menores en el país, el cual, esto lo voy a explicar en un punto mucho más adelante, los propios clubes de la Liga Boliviana que no solo tienen un nivel bajo en lo futbolístico, sino que también
tienen otros problemas como es gastar de más el presupuesto que tienen y que además no dejan salir a sus jugadores del club. Y también a las personas encargadas de dirigir y administrar tanto la Federación Boliviana de Fútbol como los propios clubes, que todo el tiempo estos directivos se ven envueltos en escándalos como pueden ser los temas de corrupción. Ahora en el tercer punto podemos hablar del nulo proyecto de divisiones menores que hay en Bolivia. Y con este tema voy a ser lo más breve posible ya que no es sorpresa para nadie de que Bolivia cuando se trata de fútbol de menores es considerada una de las más débiles del continente e incluso del mundo. Y esto se da por varias razones, como que no hay formadores de talentos que estén realmente capacitados a cumplir esa labor o que incluso no se dan la preocupación de importarlos en otros países, como pueden ser técnicos o formadores que tengan mucha más experiencia en divisiones juveniles. Y justo que estoy hablando de estos juveniles, a estos chicos los terminan haciendo debutar con una edad bastante avanzada en la profesional, como 22, 23, 24 años. Y ya que justo estoy acá revisando los problemas que tienen las divisiones menores en Bolivia, me he llevado con una gran sorpresa. Es que los problemas que tienen las divisiones menores bolivianas tienen una enorme y perturbadora similitud con los problemas de las divisiones menores acá en Perú. Y esto no es una excusa para promocionar el video de por qué las divisiones menores son malas, link en la descripción. Bueno, les puedo decir algunos ejemplos, como la pésima infraestructura que estos tienen, la mala alimentación y formación física que le dan a estos juveniles, la falta de trabajo táctico, especialmente en los trabajos tácticos defensivos, y el gran desinterés por parte de los clubes. Pasemos a hablar del siguiente punto, el cual es la corrupción de la Federación Boliviana de Fútbol. Un mal de largo recorrido en el fútbol boliviano, el cual es el eje de los problemas que tiene el fútbol de este país. Ya que hablar sobre casos de corrupción de la Liga Boliviana significaría abarcar todo un video entero hablando de este tema, por lo que solo nos limitaremos de lo que va de este siglo XXI. Les puedo hablar de unos cuantos casos como por ejemplo los casos de malversación de fondos que rodearon a la presidencia de Carlos Chávez Landívar, cuyo puesto de poder e influencia pudo ser derrocado por hechos improcedentes como fue el tan famoso y controversial FIFA Gate, donde luego de su condena empezaron las divisiones y peleas entre los presidentes de los clubes de la Liga Boliviana, ya que al ser parte del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, sus decisiones tienen que pasar estrictamente por sus manos, por lo que muchas veces vieron primero su beneficio personal antes que del fútbol boliviano en general. Otro caso fue lo que sucedió en 2020 tras la muerte del entonces presidente César Salinas, pues para encontrar su sucesor tuvo que pasar todo tipo de disputas donde hasta incluso en algún momento llegó a tener dos presidentes, el cual estos se desacreditaban el uno al otro todo hasta que se celebró la elección de Fernando Costa, donde este tipo, lejos de unir, siguió fracturando la estructura interna de un fútbol boliviano que sigue en permanente conflicto, como los desacuerdos que hubo para la elección de nuevos contratos televisivos, el cual incluso logró retrasar durante varios meses el inicio del Campeonato Boliviano 2021. Otro caso del que les puedo hablar fue hace muy reciente, el año pasado en 2023, cuando se canceló la Liga Boliviana por el tema de amaños de partidos, específicamente con el temita de las casas de apuestas, un tema que se venía denunciando incluso desde 2018. Lo que sucedía es que años atrás en varios medios de comunicación aparecían noticias que detallaban lo mucho que se estaba impregnando en el fútbol boliviano este fenómeno de las apuestas. Ya se hablaba que incluso hubo dirigentes que supieron cómo iban a quedar los marcadores en varios partidos, incluso antes que se disputaran, y también hablaban de distintas irregularidades que hubo en algunos partidos con jugadores que cometían errores o faltas increíbles para favorecer ciertos resultados o que se hacía todo lo posible para que se presentaran hechos puntuales en los partidos, como era fallar un penal o cobrar cierta cantidad de tiros de esquina. Este tipo de sucesos mayormente se hacía en partidos donde había muy poca relevancia, donde incluso llegaban a comprar jugadores o árbitros a su favor.
en el que podían pasar desapercibidos para conseguir ganancias millonarias de maneras ilícitas. Y bueno, como se está hablando de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿qué se espera de estos altos mandos que fueron los encargados de destruir el proyecto Tahuicha Liguera? Que bueno, para el que no sepa en qué consistía este proyecto, este fue un proyecto ambicioso que se hizo hace ya muchos años para tratar de mejorar el fútbol boliviano, en el cual se buscaba hacer el semillero de los futuros referentes de la selección boliviana, en el cual se llegó a materializar en una academia del mismo nombre, Tahuicha Liguera. Por ejemplo, de ahí salió la generación que llevó a Bolivia a jugar el Mundial de Estados Unidos 1994 y que quedó subcampeón de América en el 97. Pero todo ese proyecto se terminó de desmoronar por culpa de los directivos, que empezaron a poner trabas en el camino hasta llegar al punto de desaparecerlo por completo. Ahora hablemos del quinto punto, el poco conocimiento de Bolivia en el mundo. Bolivia tiene un problema bastante grave, y es que tienen casi nulas referencias fuera del país, ya que, bueno, justo cuando estaba haciendo el guión de este video, por curiosidad decidí investigar qué países sudamericanos eran los más conocidos en el exterior, y pues de todos los países respectivamente, Bolivia era el menos conocido de todos. Y esto se debe a que no ha habido muchos jugadores bolivianos a lo largo de la historia e incluso en la actualidad jugando fuera de su país, ya que prácticamente casi todos juegan en el torneo local, porque no tienen nivel para competir y los pocos jugadores que llegan a salir a jugar a algún club extranjero los terminan regresando rápidamente porque no tienen el nivel necesario. Incluso hubo casos en donde ni siquiera pudieron durar al menos un año en sus clubes. Y ojito, y esto es lo que estoy hablando, sucede en Sudamérica, porque si hablamos de Europa, las cosas se ponen mucho más críticas, ya que encontrar jugadores bolivianos que estén en alguna liga de Europa es una tarea bastante titánica. El único jugador boliviano que conozco que está jugando en Europa sería este chico Jaime Cuellar, que está en España en la Masía del Barcelona, pero hasta ahí nada más. Pero en líneas generales, los jugadores bolivianos no salen nunca de su país. No tienen la posibilidad de experimentar ningún otro tipo de fútbol muchísimo más competitivo que el que tienen. Y ya para terminar el video, hablaré sobre el último punto y que para mí es el mayor mal que tiene el fútbol boliviano, el cual es la altura. Bueno, siempre se ha hablado de que Bolivia es un país que de local debe de tener una de las mejores localidades del mundo a nivel de selección. Saca muchas victorias, saca muchos puntos, pero evidentemente el jugar en la altura, la forma en la cual se juega en la altura, la diferencia en la cual se debe enfrentar a sus rivales, el cual están mermados físicamente, cuando tienen que salir a jugar como visitante, no están acostumbrados. Como que les termina pasando el efecto contrario. Jugar en el llano, en el plano, o bueno, jugar a nivel del mar contra jugadores que tienen muchísima más velocidad, que están mucho más preparados físicamente, que están mejor alimentados, que están mejor adaptados que ellos, terminan perdiendo. Esto se provocó porque el boliviano, por el transcurso de los años, sin darse cuenta, hizo que la altura se convirtiera como que en su zona de confort, en el cual le es imposible salir. Les puedo decir un caso que no recuerdo si fue el año pasado o antes del inicio de las eliminatorias o fue ya hace mucho tiempo en el que un entrenador de la selección boliviana absoluta le había pedido a la Federación Boliviana de Fútbol si podían entrenar a los seleccionados nacionales en la provincia de Santa Cruz, el cual es la provincia boliviana con menos altura, para que pudieran adaptarse poco a poco a jugar en el llano y disminuir un poco los problemas que ya de por sí tiene Bolivia jugando como visitante. Pero la federación se lo negó rotundamente. Y aunque Bolivia tenga una de las mejores localías gracias a la altura, en estos últimos años se ha empezado a ver como varias selecciones de Conmebol que antes se les hacía un mundo conseguir algún buen resultado en La Paz, teniendo que recurrir incluso a crear una alineación específicamente para la altura,
Hoy en día se han permitido lograr resultados muy positivos en La Paz, incluso hasta goleadas. Esto se debe gracias a la exigencia física, las formaciones y tácticas del fútbol de hoy en día, haciendo que selecciones como Argentina o Brasil, que históricamente siempre les cuesta jugar en altura, ahora ganan con facilidad. Incluso otras selecciones como Colombia o Chile, excepto Perú porque somos unos huevones. Y pues todo esto se termina convirtiendo en un combo explosivo para una nación que de por sí no parece tener la mejor materia prima de Sudamérica, y con todas estas razones se hace mucho más complicado tratar de conseguir por lo menos algún equipo que trate de competir. Y bueno, hasta acá llegaría el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de darle like y suscribirte, así me apoyan un montón. Como siempre, mis redes sociales están en la descripción. Y pues, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.